Hola, ¿qué tal? Sean todos nuevamente bienvenidos en esta hermosa mañana donde podemos juntos rendirle este culto al Señor. Quiero darles un par de anuncios muy importantes y en primer lugar recordarles que este viernes que pasó vimos el último tema de la serie Cómo manejar el dinero. Y algo que quiero recordarles muy importante es que en el bosquejo, que todavía lo puede ver, leer o descargar en la aplicación de la Iglesia Nazaret Central en sus celulares, en el bosquejo de este último viernes, en la última parte, hay un par de páginas muy importantes sobre asuntos legales, sobre un testamento, cómo hacer un traspaso de bienes entre vivos o si alguien muere. Léalo porque hay asuntos legales muy importantes, pero también he escrito un par de cosas de lo que la Biblia dice sobre la herencia y 3 consejos muy importantes. Así que léalo porque eso le va a ayudar a usted a ser un buen administrador de los bienes que Dios pone en sus manos. Ahora, 2 anuncios muy importantes, preste atención. El primer anuncio es el siguiente. Se está preparando aquí en la iglesia el gran evento infantil, lo que llamamos un encuentro infantil 2021, y el título de este año es Valiente como un león. Es un programa que se va a transmitir en la plataforma de Zoom del 15 al 19 de noviembre para los niños de 4 a 12 años. A partir de hoy, en nuestra página de Facebook ya pueden ver el enlace para inscribirse totalmente gratis. Así que es un programa para niños de 4 a 12 años del 15 al 19 de noviembre que se va a transmitir en la plataforma Zoom de 9 a 10 de la mañana. El programa ministerial de educación cristiana está trabajando en eso. Si tiene más o quiere más información, llámenos, que con gusto le vamos a atender. Así que para los niños, prepárense del 15 al 19 de noviembre de 9 a 10 de la mañana. Y el otro anuncio muy importante es que pasado mañana a las 8 de la noche, el martes, comenzamos con nuestro seminario bíblico, El Gran Yo Soy. Comienza este martes a las 8 de la noche hasta el viernes, martes, miércoles, jueves, viernes, y el domingo que viene termina en este horario a las 9:30 de la mañana, también por las plataformas de Facebook y de YouTube. Y quiero decirles algo muy importante. Desde la semana pasada que pusimos a disposición los 500 manuales que se imprimieron para el seminario, en 10 días todos se fueron. Así que estamos muy contentos porque yo con eso también mido el pulso espiritual de la congregación. Aunque hay personas que pidieron su manual, que vinieron, que no son de la congregación, la mayoría sí, y eso es muy importante porque los que tuvieron que venir aquí a recoger su manual, tuvieron que hacer un esfuerzo para venir. Y 500 manuales fueron recogidos en 10 días, así que se agotaron. Estamos muy, muy agradecidos a Dios porque vemos que en nuestra iglesia la mayoría de la gente tiene hambre de la palabra de Dios. Y créanme, no le vamos a dar leche deslactosada en esta semana. Va a ser leche entera, porque vamos a estudiar la palabra del Señor, del martes a la noche. 500 manuales se distribuyeron totalmente gratis, pero también mi secretaria me acaba de informar que hasta el día de ayer a la tarde, casi 300 manuales se descargaron de nuestra plataforma o de la aplicación de la iglesia de los celulares. Noten, casi 300 manuales hasta el día de ayer fueron descargados digitalmente, así que estamos muy contentos, porque gente no solo de la capital, sino del interior y de otros países que nosotros podemos ver, descargaron el material. Así que todavía lo puede hacer, porque el material sigue estando allí en la aplicación, en sus celulares. Estamos muy agradecidos a Dios por el interés de ustedes. Ahora, recuerde algo, a partir de este martes, los programas duran más o menos, alrededor de 1 hora 15 minutos cada uno. Usted tiene que llegar a su casa, instalarse cómodamente, o allí con un té o con un café, tenga su manual, porque
la producción del seminario de este año es mucho mejor que la del año pasado porque vamos aprendiendo ciertas cosas. Y si usted tiene su manual, yo le voy a ir diciendo, vamos a la página 23, o vaya a la 25, o a la 27, y aquí abajo va a salir un cintillo donde usted va a poder leer también en qué número de página vamos. Así que tenga su manual porque vamos a ir estudiándolo juntos, ¿eh? No precisa tener su Biblia porque en el manual están todos unos 200 versículos bíblicos que vamos a estar viendo. Así que allí usted va a poder estar todas las noches estudiando la palabra del Señor. Y es muy importante que empiece usted este martes, porque si usted se pierde el martes, usted no va a poder encontrarle el sentido total al miércoles, jueves, viernes y el domingo que viene. Así que es muy necesario que usted el martes pueda ver el programa, porque vamos a explicar los por qué de este tema y para que usted entienda mejor luego los demás o las demás enseñanzas de los siguientes días. Si usted no puede ver el programa en directo a las 8 de la noche, hora de aquí de Guatemala, usted los va a poder ver en diferido, más tarde o al día siguiente. Y va a estar el programa en YouTube y en Facebook solamente hasta la semana que viene. Luego se quitan de las plataformas, así que aprovéchelo. Pero si usted no los ve en directo, en diferido no encontrará el total del programa, porque hay que cortarle ciertas cosas por asuntos legales, como las canciones, etc. Entonces intente conectarse a las 8 de la noche para ver este programa. Y doy gracias a muchísima gente que está trabajando en imágenes, en la producción, en la música, en el canto lema, que es un canto precioso que vamos a aprender juntos. Así que vamos a disfrutar juntos de esta semana a partir del martes a las 8 de la noche, hora de aquí de Guatemala. ¿Le parece? Muy bien. Cualquier pregunta, obviamente, llámenos al 2210-1313 o nos puede escribir a info@nazaret.org.gt, que allí también, más o menos hasta el día de ayer, unos 30 o poco más de emails también de personas que pidieron el material les enviamos, así que escríbanos o llámenos por cualquier consulta. Muy bien, era importante que les dijera estos anuncios para prepararse bien. Prepare su corazón para entender mejor la palabra del Señor, para que Dios le hable. Intente estar tranquilo cuando ve estos programas. Recuerde, Dios no le habla a un corazón inquieto. Necesitamos estar tranquilos en el Espíritu, porque así el Espíritu Santo tiene más oportunidad de entrar a nuestro interior y hablarnos. Así que nos vemos el martes a la noche, a las 8 de la noche. Oremos y vamos al tema del día de hoy. Oremos. Señor, gracias. Gracias por todo, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias porque podemos juntos rendirte culto en esta hora, en este domingo tan especial, donde lastimosamente en muchos países están volcados a la idolatría, al ocultismo, para celebrar Halloween y celebrar mañana el Día de los Muertos. Señor, danos luz para poder entender tu verdad, para saber que tú eres un Dios de vivos, no de muertos, y para poder rechazar las obras de Satanás y vivir en tu luz, hoy y siempre. Háblanos en esta hora a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es, ¿por qué el ocultismo atrae tanto? Es una pregunta. ¿Por qué el ocultismo atrae tanto? Y claro, este es un tema muy amplio. En muchos lugares se celebra Halloween, mañana el Día de Muertos. Yo hace un año hablé un poco más de Halloween y del Día de Muertos. Hoy quiero hablar algo de más, o de manera más general, sobre el ocultismo y respondernos algunas preguntas prácticas. ¿Qué es el ocultismo? ¿Por qué atrae tanto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Y por qué yo como cristiano verdadero no acudo a ciertas prácticas ocultistas? Así que vamos a respondernos brevemente algunas de estas preguntas. Días atrás salió un artículo en Estados Unidos de una revista muy famosa
que dice algo que nosotros ya sabemos. Los niños y adolescentes hoy en día tienen fácil acceso y se exponen a una preocupante variedad de imágenes y de películas sobre el ocultismo que eran inimaginables hace 20 años atrás. Hoy en día, con el celular o con una tablet, tenemos acceso por internet a todos los recursos del ocultismo o que el ocultismo ofrece lastimosamente. Así que quiero responder brevemente algunas preguntas. Primero, ¿qué es el ocultismo? La palabra ocultismo viene de la palabra latina occultus, que tiene que ver con todo lo que es secreto, tapado, misterioso, con las cosas escondidas. Por eso el ocultismo, o la palabra ocultismo, viene de lo oculto. Tiene que ver con la presencia de fuerzas espirituales. Tiene que ver con la práctica de las ciencias ocultas, como por ejemplo la magia, la cábala, lectura de cartas, lectura de manos, nueva era, práctica del yoga, consultar médiums, las limpias, meditación trascendental, demonismo, cartas de tarot, satanismo, tabla de Ouija, cartomancia, brujería, hechicería, adivinación, psiquismo, espiritismo, bolas de cristal, etcétera, 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 etcétera. Es tremenda la cantidad de prácticas ocultas que existen. Impresionante. ¿Existe lo sobrenatural? Claro que sí. Claro que existe. Hay un mundo que nosotros no vemos. La Biblia lo dice claramente, que existe el mundo del oculto, el mundo sombrío, el mundo de las tinieblas, y que hay un conflicto sobrenatural entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de las tinieblas. Por ejemplo, lo dice Pablo en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra un ser humano o contra la gente. Nuestra lucha es contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones que no vemos. Efesios 6, 12. Existe el mundo de lo oculto, la batalla entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Que claro, la Biblia dice que esa batalla tendrá un fin cuando el Señor venga y el Señor triunfe finalmente sobre el mal. La pregunta que nos debemos hacer entonces es, ¿por qué el ocultismo y las prácticas ocultas, que algunas yo les mencioné recién, atraen tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente queda fascinada ante el ocultismo? ¿Por qué los niños, adolescentes, jóvenes les atrae tanto? Y Hollywood lo sabe, las cosas ocultas. Por eso hay tantos videos, series, películas, dibujos animados que tienen que ver con cosas aparentemente inofensivas que pertenecen al mundo ocultista. Quiero darles algunas ideas. El ocultismo ofrece varias cosas atractivas. El ocultismo ofrece varias cosas atractivas que obviamente cualquier persona desearía conocer y poseer. Que por lo mismo las personas quieren y buscan el mundo de lo oculto. Además, vivimos en una época donde abunda el temor en la sociedad, la confusión, la ansiedad, y el ocultismo ofrece esperanzas, falsas por cierto, pero esperanzas. Además, muchas religiones han fracasado en dar respuestas prácticas a los dilemas del ser humano y la gente busca las respuestas en prácticas ocultas. Además, desde Adán y Eva hay un deseo por conocer lo desconocido. Y eso fue lo que llevó a Adán y Eva a pecar. Y ese mismo deseo sigue innato en la naturaleza caída del ser humano. Porque el ser humano desde Adán y Eva quiere conocer lo sobrenatural, lo desconocido, los eventos del futuro. Es la curiosidad innata del ser humano. Por eso el ocultismo atrae. Además, el ocultismo ofrece
ponerse en contacto con seres queridos que han muerto. Y claro, ¿quién no quisiera platicar con un papá que ha muerto y que quería mucho? ¿Quién no quisiera platicar con un amigo que quería y ha fallecido? ¿A quién no le gustaría comunicarse un rato con algún ser querido? Pero los muertos partieron. Por eso nos celebramos el Día de Muertos y no vamos a un cementerio a entrar en contacto con un muerto, porque los muertos partieron, dice la Biblia. Y después de la muerte viene el juicio. Si alguien dice, y yo esto lo expliqué el año pasado, si alguien dice que ha entrado en contacto con un ser querido que ha muerto, en realidad no puede estar en contacto con un muerto, porque la Biblia dice que no hay contactos entre el más allá y este mundo, sino que la persona ha entrado en contacto con un demonio que ha imitado la voz del ser querido que ha muerto. Además, muchas prácticas ocultas ofrecen curar enfermedades, que claro, Satanás tiene poder para hacerlo, y se logran curaciones verdaderamente sorprendentes. ¡Ja! Claro, que luego está en el alma, que es la que paga ese costo por ese pecado. Las limpias, los curanderos y cuántas cosas ofrece el ocultismo para sanar a la gente, y muchos se sanan, etcétera, etcétera. El ocultismo atrae, porque ofrece muchas cosas que el ser humano quiere. Pero como dije el domingo pasado, ¿de qué le sirve al ser humano estas cosas si pierde lo más importante, que es el alma? En fin, nuestra autoridad como cristianos siempre debe ser la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia sobre estas cosas? Mire, la Biblia habla tanto sobre el ocultismo. No hay tiempo para explicar todo, pero sencillamente quiero compartir algunas ideas. Solamente un par de textos del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Quiero llevarlos a un texto del Antiguo Testamento que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 9 al 14. Deuteronomio 18, del 9 al 14, donde hay más de 6 prácticas ocultas que aquí menciona Dios. En este tiempo, 1400 años antes de Cristo, que ya se practicaban en las tierras paganas, que el pueblo de Israel iba a tomar posesión de ellas. Y Dios le hace una advertencia allí en el desierto al pueblo tajante antes de entrar a la tierra prometida. Y le dice Dios al pueblo en Deuteronomio 18, 9 al 14, lo siguiente: cuando entres en la tierra que Dios te va a dar, la tierra prometida, la tierra de Canaán, ellos habían salido de la esclavitud, estaban frente ya casi a la tierra prometida, y iban a entrar, y Dios les da varias leyes, y Dios les dice: cuando entres a la tierra prometida, no imites las costumbres detestables de esas naciones paganas. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a sus hijos por el fuego. Nadie debe practicar la adivinación, la brujería, la hechicería, hacer conjuros, servir de medium, espiritista. Nadie debe consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres es algo abominable a Dios. Y por eso es que Dios expulsa a esas naciones para que tú entres a poseer la tierra, porque ellos practican eso y yo los voy a echar de esa tierra. Las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y a adivinos, pero a ti no se te da permiso para hacer esas cosas. Dios fue claro con el pueblo de Israel, porque Dios quería una nación santa que no practique estas prácticas ocultas que ya las naciones paganas practicaban 1400 años antes de Cristo. Noten ustedes, Dios le dijo esto al pueblo. Ya allí tenemos que el ocultismo estaba presente y hay un montón de prácticas ocultas. Aquí en Deuteronomio 18, del 9 al 14, que Dios les mencionó, que ellos debían evitar, porque la tierra que iban a poseer estaba llena de paganos y esos paganos practicaban esas prácticas ocultas. Cuando ellos luego se introducen a la tierra prometida, por ejemplo, encontramos en el libro de Primera Reyes, capítulo 11, versículos 6 al 8, algo muy interesante que les quiero mencionar. Primera Reyes, capítulo 11, versos 6 al 8.
dice que Salomón, el rey Salomón, el gran Salomón, hizo algo que ofendió a Dios. Y Salomón no permaneció fiel a Dios como su padre, el rey David. Primera Reyes 11, 6 al 8. En esa época, dice allí Primera Reyes 11, Salomón edificó un altar pagano al dios de los moabitas, que se llama Quemos. Así se llama el dios. Era una estatua, el dios Quemos, el dios de los moabitas. Y también hizo otro altar pagano para el dios de los amonitas, el dios Moloc. Y eso fue detestable a Dios, porque allí ofreció sacrificios a esos dioses. Moloc era el dios de los amonitas, una nación pagana. Representado Moloc como una figura humana con una cabeza de un carnero. Así hacían las estatuas del dios Moloc, sentado sobre un trono o una corona. Y los sacrificios que le daban al dios Moloc eran los sacrificios de niños. Allí, en los templos de Moloc, había una gran estatua que representaba para ellos a ese dios. Era una estatua de bronce muy grande, con una gran boca abierta, muy alta la estatua, y hueca por dentro. Y allí adentro encendían una fogata, y ese dios Moloc tenía brazos de madera o de metal muy grandes, con grandes cadenas. La gente hacía fuerza para que los brazos hagan esto. Y ellos en los brazos ponían a los niños y los ataban a los brazos. Era grande la estatua, y con las cadenas hacían que los brazos de Moloc hicieran esto, y a los niños los tiraba por la boca y entraban a ese gran hueco lleno de fuego que era una fogata, un gran horno, y se quemaban los niños adentro del vientre del gran rey pagano Moloc. Imagínense ustedes. Quemos era el dios principal de los moabitas. También cruel, las demandas bestiales de ese rey Quemos. Ustedes pueden buscar en internet sus imágenes y las prácticas detestables que los paganos hacían, y lastimosamente el pueblo de Israel se contaminó y ofrecieron también sacrificios de niños y todas esas prácticas detestables a esos dioses. Tremendo. Antes de entrar a la tierra prometida, Dios también le dijo al pueblo allí en el desierto, en Éxodo 22, 18, no dejes con vida a ningún brujo, mago o hechicera. Noten ustedes, si hoy se aplicaría eso, noten ustedes. En Levítico 18, 21, Dios dijo, no profanes el nombre mío, no entregues a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloc, porque yo soy Dios. Noten, y hay muchísimos más textos en el Antiguo Testamento, donde vemos que Dios aborrece y prohíbe las prácticas ocultas. Y cuando nos vamos al Nuevo Testamento, la historia es igual. La historia es igual. El ocultismo estaba presente en el Nuevo Testamento. Y solo les quiero dar un ejemplo de la ciudad de Éfeso. Allí Pablo luego les escribe la carta a los Efesios que podemos leer. Pero cuando la gente empezó a conocer de Dios en Éfeso, cuando usted lee en el libro de Hechos, si usted va al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, encuentra que Pablo llega a esa ciudad perdida en la idolatría pagana a más no poder, Éfeso. ¿Y qué sucede allí? Ellos tenían la gran escuela de brujería allí en Éfeso. Y recuerde que en aquella época no se imprimían como hoy en día los libros, en imprentas, no habían fotocopias. Usted puede imaginarse, nosotros en estos días imprimimos 500 manuales en una imprenta, se pagó y se regalaron a la gente. En aquel entonces no se hacían impresiones de ese tipo, se escribían a mano. Y mire lo que sucede en Hechos 19. Pablo predica, usted lee los primeros versículos de Hechos 19, Pablo está allí 2 años predicando, Dios lo usa, hay sanaciones, y dice lo siguiente, Hechos 19, 18 al 20. Muchos de los que habían creído en Cristo por el testimonio de Pablo, por sus predicaciones, ahora confesaban públicamente
sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron los libros en un montón y los quemaron. Imagínense, no eran libros de imprenta, todos hechos a mano. Quemaron todos los libros. Cuando calcularon el precio de los libros de brujería que quemaron, eran el equivalente a 50.000 monedas de plata. Eso era una barbaridad, porque allí había una escuela de brujería en Éfeso. Así que la palabra del Señor se difundía con un poder arrollador. Noten ustedes. Los que practicaban la brujería se arrepintieron, se volvieron a Cristo, dejaron el paganismo, las prácticas malvadas, quemaron los libros de brujería. Eran ocultistas en esa ciudad. Siempre ha sido así y es así en una sociedad o en un pueblo. Ayer y hoy, en un pueblo rural chiquito o en una ciudad, antes que llegue el Evangelio, siempre hay prácticas ocultas. Así es en Guatemala y fue o es. Así fue o es en Éfeso, en la tierra prometida, como les leí recién, o en cualquier lugar del mundo, donde hayan todavía indígenas o gente, entre comillas, civilizada. Si el Evangelio no llega, es una sociedad pagana, idólatra, con prácticas ocultas. Cuando llega Cristo, rompe el poder de Satanás, como aquí pasó en Hechos, que el poder de Dios se establecía y las fuerzas espirituales chocaban y el reino de Dios se establece. Así sigue sucediendo. Hoy en día, ya les dije del Antiguo Testamento algo, del Nuevo Testamento, y hoy igual vivimos en una sociedad donde el ocultismo está creciendo a pasos agigantados. Hoy celebran Halloween. Nada de cristiano tiene eso. Gritos, calaveras, ¿qué tiene de cristiano? Ocultismo al máximo. Día de muertos, ir a los cementerios, a estar en contacto, llevar comida para que coman los muertos. El sepulturero se come la comida. Prácticas ocultas. La nueva era que promueve la astrología, la consulta a los astros, a los horóscopos, es una mezcla de ocultismo, budismo, hinduismo, etc. Las sanaciones mediante la magia blanca, dibujos animados para los niños que promueven las tinieblas y contactos con seres siniestros y diabólicos, películas de terror que Hollywood lo sabe, son recontra taquilleras. La gente anhela las películas de terror. Sale una película de terror nueva, los cines están abarrotados. El ocultismo atrae a la gente. La fiesta de Halloween, que es una fiesta religiosa mística, que viene de hace muchos siglos del norte de Europa. Tremendo. Nada de glorificar a Dios tiene todo eso que son las prácticas ocultas. Y déjenme decirle algo sobre los horóscopos, que hoy en día muchos los consultan. Ya también en el Antiguo Testamento consultaban a las estrellas para adivinar el futuro. Igual hoy en día, como diré en el seminario en esta semana, el ser humano y las multitudes de aquel entonces y de hoy, que hoy en día se creen tan modernas que lo único que tienen es un teléfono, pero en esencia, la raíz, la naturaleza del ser humano es idéntica ayer y hoy. 700 años antes de Cristo, en el libro de Isaías capítulo 47, versículos 13 al 15, habla de el horóscopo, porque se practicaba eso. Hay muchísimas referencias, Solo les voy a leer una, Isaías 47, 13 al 15. Que se presenten, dice Dios, tus astrólogos, los que observan las estrellas y los que predicen mes a mes. Que te salven cuando venga el juicio. Son como la paja, el fuego los consumirá. Ni a sí mismos se pueden salvar del poder de las llamas. Cada uno sigue su error y ellos no salvarán a nadie. Mis estimados, el propósito del cielo no es declarar el destino de los hombres en la tierra. El propósito del cielo, según Romanos 1, es declarar la gloria de Dios. Cuando usted mira las estrellas, que claro, se pueden ver, estudiarlas, no es para que me digan que si soy de tal signo, puedo hacer negocios hoy o no puedo hacer negocios hoy, o hoy me va a ir bien o mal. El propósito es declarar la gloria de Dios.
Cuando los discípulos estaban en la barca, que había una gran tormenta y viene Cristo, y Cristo calmó la tormenta, los discípulos dijeron, aún los vientos y el mar obedecen, porque la naturaleza, las estrellas y los planetas no controlan a Dios. Dios controla la naturaleza. No interesaba si aquel día cuando estaban en la barca por hundirse, Juan o Mateo se hubiesen levantado y hubiesen leído el horóscopo en Jerusalén. No interesaba lo que dijera el horóscopo. Dios tenía control sobre la naturaleza. El Señor nos llama a vivir en confianza plena en Él, no con temor, porque los horóscopos infunden temor a la sociedad. Dios nos llama a confiar plenamente en Él, porque Él gobierna y es soberano. Ahora, ¿por qué? La última pregunta. ¿Por qué yo como cristiano verdadero no practico estas prácticas ocultas, que ya he mencionado varias en este día? ¿Por qué nosotros como cristianos verdaderos acudimos al ocultismo en sus diferentes formas? Primero, porque la astrología y el ocultismo es una empresa comercial que se aprovecha del ser humano. Porque los cuerpos celestes no son mensajeros de Dios. Porque la astrología quiere ser un sustituto a la dirección que el Espíritu Santo quiere darnos. Usted no tiene que ir con alguien que le adivine el futuro. Consulte a Dios, busque a Dios. Él le va a decir lo que necesita saber. Y hay cosas que Dios no nos dice del futuro. Vaya a saber por qué. Hay cosas secretas que Dios las sabe y no las dice. Además, la astrología es superstición. Además, las prácticas ocultas presentan un concepto inadecuado del hombre y del universo, porque dicen que el universo gobierna, mientras es Dios que gobierna. Y el principal peligro del ocultismo es un camino para el hombre fuera de Dios. Fuera de Dios. Las fuerzas demoníacas intentan engañar y destruir a las personas. El ocultismo, Satanás está detrás y las fuerzas demoníacas intentan engañar y destruir a las personas. Y pueden producir cualquier práctica oculta, posesión demoníaca. Y vemos, como les he mencionado algunos textos, que la Biblia está totalmente en contra del ocultismo. Totalmente en contra. Además, Dios gobierna todo. Deuteronomio 18. Nadie entre los tuyos debe sacrificar a sus hijos al fuego, practicar adivinación, brujería, hechicería, hacer conjuros, servir de medium espiritista. Nadie debe consultar a los muertos. Cualquiera que practique eso es detestable al Señor. La palabra detestable aquí en el original, para nosotros el detestable no tiene una fuerza que nos impacte, pero el que practica estas prácticas, valga la redundancia, dice Dios, es detestable. La palabra detestable es como si usted va a oler popó de un caballo. ¡Qué horrible! Eso significa detestable, para que usted tenga la idea de lo que Dios piensa y cómo Dios ve a las personas que practican el ocultismo en cualquiera de sus formas. ¡Qué horrible! No los puedo aguantar, no los puedo tener cerca. No practique estas cosas. Y recuerde, Pablo dijo en Efesios 5:11, no tengan nada que ver con las obras de maldad, denúncienlas. Y Jesús dijo, miren qué lindo, allí en Marcos 12:27, y quiero terminar con ese versículo, recuérdelo, y mañana que es el Día de los Muertos, Marcos 12:27, que lastimosamente en muchos países, el día de mañana está cerrado todo. Pero el día de resurrección, Pascua, el domingo de resurrección, hay comercio. ¿Y qué dice Jesús en Marcos 12:27? Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Mañana tuviera que estar todo abierto y el domingo de resurrección debiera ser feriado para disfrutar de la resurrección. Nuestro Dios es un Dios de vivos y nosotros como hijos de Él celebramos la vida porque Él ha dicho que es la resurrección y la vida. ¿No le parece? Celebre la vida, porque si tenemos a Cristo, tenemos vida. Y cuando morimos, Jesús dijo, aunque estemos muertos, aquí viviremos eternamente. Esa es nuestra esperanza. Nada que ver con el ocultismo.
celebramos a Cristo, quien es el mismo y está vivo para siempre. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos perdone si hemos practicado algo de esto y que nos ayude a disfrutar de la vida y a recordar que nuestro Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Señor, gracias porque tu palabra es tan clara que el mundo no la quiere ver tampoco. Hoy, mañana, cuando en muchos países y los grupos satanistas tienen el día más importante del año, que es el gran día para ellos para hacer conjuros, maldiciones, etc. Y el mundo allí, ignorante, va detrás de todas estas prácticas ocultas, detestables a ti, prohibidas en tu palabra. Señor, perdónanos si a veces hemos practicado algo de esto, hechicería, magia, lectura de manos, etcétera, etcétera. Si alguno de los que están escuchando han practicado esto, Señor, que tú les perdones, que ellos se arrepientan. Y que, Señor, sabiendo que tú tienes más poder que Satanás, que ninguna fuerza del diablo pueda contra ellos. Señor, oramos que tu sangre nos cuide y nos proteja, sabiendo que el poder tuyo es mayor que el de Satanás, y que podamos celebrar la vida y dar fe de que nosotros celebramos a un Dios vivo, porque tenemos resurrección en ti y vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida eterna. Gracias, Señor, porque sabemos que aunque morimos, este no es el fin. Sabemos que nos vamos al más allá, a la eternidad, a celebrar para siempre. Gracias porque no precisamos ir a un cementerio a dar de comer a un muerto. Gracias porque nuestra fe está fundada en algo verídico, en algo real. Gracias, Señor, porque tú quiebras la superstición, el temor a la muerte. Gracias, Señor, por la vida eterna y porque tú eres un Dios de vivo. Te alabamos, te bendecimos, denunciamos las prácticas ocultas. Señor, nos lamenta mucho saber que vecinos y quizás compañeros de trabajo o familiares celebran Halloween o la muerte el día de mañana. Sabemos que, Señor, esto no tiene nada que ver con lo que dice tu palabra. Te pedimos, Señor, que le des luz, que abras los ojos de los que están ciegos espiritualmente. Y que así como muchos se han convertido a ti y han visto la maldad de todas esas prácticas, sí, se sigan convirtiendo muchos. Como allí, Señor, Pablo experimentó en Éfeso, que cientos se convertían del ocultismo a ti, que quemaban los libros de magia y encontraron la vida eterna que solo Cristo ofrece para nosotros. Te alabamos y te bendecimos. Te adoramos, Señor, solo a ti. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ánimo, celebre la vida hoy y mañana. Y el martes los espero a las 8 de la noche. Que Dios les bendiga.